Entonces, vamos a ver. El capítulo 11, déjenme compartirles aquí la pantalla para que ustedes puedan seguirme con el capítulo 11 al menos. Capítulo 11 habla sobre la protesta de los príncipes, ¿ok? Y habla sobre lo que realmente era la protesta de los príncipes, qué es lo que ellos estaban defendiendo. Y como ven en las partes amarillas ahí, las que yo resalté, ellos básicamente aseguraron, dice, para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Entonces, la base de la protesta de los príncipes tenía que ver con esto, con la libertad de conciencia. ¿Ok? Y yo me voy a quedar un poquito en este aspecto de la historia, tratando de explicar lo que aconteció en 1526, que fue la primera dieta de Espira, y 1529, ¿ok? La segunda dieta de Espira. Pero lo que voy a hacer es compartirles un documento que tengo conmigo aquí. Lo que yo quiero dar es un poquito de historia y a medida que entendamos la historia, entonces nos va a ser mucho más fácil entender este capítulo y por qué se torna este capítulo en verdad presente para nosotros ahora. Entonces, déjenme compartir, Isabel. Ok. Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo el artículo que se llama Historia y Libertad de Conciencia. Este artículo es de una página que se llama Protestante Digital, pero es escrito por un profesor, no un profesor, por un estudiante de historia. Entonces está más abocado a la historia. Pero esta página pertenece a una universidad teológica de Chile, si no me equivoco. Ok. Y en esta historia, en este artículo, nosotros vamos a encontrar, vamos a encontrar una línea que traza los eventos de 1517, se puede decir, hasta 1530, donde tiene que ver el edicto de Worms, la primera dieta de Espira de 1526 y la segunda dieta de Espira de 1529. Y también vamos a ver lo que es mm, la dieta de Habsburgo, o como vemos más adelante, la confesión de Habsburgo también llamada, porque ahí es donde los protestantes hacen su confesión de su fe, ¿ok? De lo que significa su fe para ellos. Entonces, ¿alguien será que me pueda acompañar con la lectura? Valeria, ¿estás ahí? ¿Será que puedes leer? O hermano, el que tenga para leer. Toda esta parte de aquí. Del comienzo. El 25 Hermano, de junio gracias. 1530 nos recuerda un hecho histórico de gran relevancia para la historia de la libertad y del cristianismo. Me refiero a la llamada Confesión de Augsburgo, cuya pieza histórica es el manifiesto fundacional del protestantismo. Esta llegó a ser emitida en 1530, después de que Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, haya clavado las 95 tesis o argumentos en contra de la práctica de las ventas de indulgencias en la puerta. En ese Ok, contexto, ok. hasta ahí.
Entonces, aquí esta historia va a empezar narrando el comienzo de esta historia. Y él dice, por ejemplo, ¿comienza en qué año? 1517, ¿Con qué evento? con las tesis de Lutero en la iglesia de Wittenberg. Ok, con las tesis de Lutero. Ok, las 95 tesis. Ok, ¿qué más leímos en ese artículo? Hasta donde tú encontraste. El otro marco, la otra fecha sería 25 de junio de 1530. ¿El 25 de junio? ¿Dónde lo viste eso? El 31 de octubre. Ah, ya, estás hablando del principio. Entonces vamos a ¿Mm? poner aquí el 25 de junio de 1530. Este artículo va a cubrir este periodo solamente, ¿ok? Y aquí es cuando ellos hacen la confesión de Augsburgo. Ah, sorry. Ok, vamos a estudiar este pedazo de historia. Entonces, vamos a ver qué otro contexto, qué otro detalle nos muestra. ¿Será que alguien puede leer el segundo párrafo? Dice, en este contexto, Lutero fue posteriormente excomulgado por la Iglesia Católica y su excomunión provocó una división en Alemania en 1521. Lutero fue llamado por Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a comparecer ante la Dieta Imperial de Worms para defender su posición. Aquí pronunció las famosas palabras Solange, Ich, nicht, durch, bueno, ahí sí. Bueno, A todo ver, esto. hermano, intenta un poco con más entusiasmo. Bueno, al menos intenté. Amén, Bueno, dijo. la traducción está ahí en negrillas. Ah, ok. Mientras yo no sea rebatido a través de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes, no quiero ni puedo retractarme, porque es penoso y peligroso ir contra la conciencia. Dios me ayude. Amén. Amén. Entonces, vemos aquí lo siguiente. Aquí marca otra fecha. ¿Qué fecha marca aquí? 521. Ok, vamos a ver 521. Aquí es el edicto de Worms, ¿no? Ok. Entonces, en este edicto, ellos prohíben a Lutero básicamente que siga predicando y lo condenan, y es más, el Papa lo excomulga. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos en términos como que de una guerra, esto sería los protestantes versus la Iglesia Católica o los católicos, ¿sí? Entonces, yo quiero mostrarle esto porque este artículo va a mostrar lo siguiente. De este periodo de aquí, de 1517 a 1521, la guerra era enteramente entre los protestantes y la Iglesia Católica. Era completamente doctrinal, un ámbito completamente religioso, ¿sí? Pero en este asunto resulta que la Iglesia Católica no puede defender su propia doctrina y no puede frenar a los reformadores. Entonces, en lo que ellos hacen es recurrir al poder del Estado para forzar que ellos guarden o respeten, digamos, la Santa Sede Católica y su doctrina, para imponerse sobre todo, ¿sí?
Ahora, lo que acontece aquí que en este periodo está el Papa Clemente como representante de la Iglesia Católica. Está el Papa Clemente VII. ¿Ok? Ay, no lo escribí bien. Y podemos decir que está luchando contra Lutero. ¿Sí? Entonces aquí vemos que este edicto de Worms llega a ser como una victoria a favor de Clemente, porque la Iglesia Católica consigue lo que quiere, consigue usar el poder del Estado para imponer su doctrina. Entonces, vemos el año 1521 como una victoria para el papado. Pero esta victoria no se queda tan, no se queda tan desapercibida o en armonía con lo que el pueblo ya había adoptado esta doctrina. Entonces, lo que ellos hacen, que a causa de este edicto y de esa prohibición, en 1500, esto no menciona el artículo, pero lo voy a mencionar yo. En 1524 a 1525 ocurre la famosa guerra de campesinos en Alemania, que ellos más o menos ellos entienden la doctrina de Lutero y la toman como un tema de igualdad. Y al ser un tema de igualdad, entonces ellos dicen, debemos luchar por nuestros derechos y no dejarnos, no dejar que gobiernen sobre nuestra conciencia. Pero al hacer esto, ellos se levantan contra algunos clérigos de la Iglesia Católica. Solo para darles una explicación de por qué ellos se levantan, es porque sobre los campesinos caía la mayor responsabilidad. Era el grupo social que tenía más impuestos. Ellos tenían el diezmo mayor, el diezmo menor, tenían el diezmo bajo, el diezmo medio y el diezmo alto y muchos otros impuestos que pagar. Y aparte de eso tenían que alimentar a las cortes, por ejemplo, la familia del rey, y cada año la familia del rey crecía o aumentaba, entonces para ellos significaba más trabajo y más pérdidas. Ellos no lograban recuperarse, digamos, de esa pérdida. Entonces lo que hacen ellos es, no solamente tenían que alimentar al rey, sino que también a todos los ricos de las cortes, y tenían que alimentar también a la iglesia, a los clérigos de la iglesia. Pero algunos clérigos de la iglesia no solamente eran clérigos, sino que también eran ricos, por ende recibían hasta doble porción de los víveres o de los diezmos, digamos. Entonces ellos eran muy extorsionados. Y lo que hacen ellos es que en su revuelta, ellos van y sacan de las iglesias o de los templos a los clérigos de los cuales ellos se sentían muy abusados. Entonces, contra esto, ellos tenían una doctrina errada también, que ellos querían liberarse de toda clase de autoridad, incluyendo el Estado. Y contra esto, pues, Lutero no estaba de acuerdo, porque Lutero decía, tienes que darle a la autoridad, al rey o al emperador lo que le corresponde, digamos, ¿no? Pero a Dios lo que corresponde. Entonces ellos querían liberarse de todo, no solamente del yugo de la Iglesia Católica, digamos, sino de todo, inclusive el Imperio Otomano. Pero después de esto, tenemos aún otro evento. Vamos a ver. ¿Será que lo pueden leer estos dos párrafos, por favor? Valeria, ¿estás ahí? ¿Alguien que lo pueda leer?
La protesta. Leo. La protesta contra ciertas prácticas de la Iglesia Católica se expandieron y adquirieron tintes políticos, en el contexto de que el Sacro Imperio Romano Germánico se veía amenazado por el Imperio Otomano dirigido por Süleyman Kanuni, que había conquistado Hungría y se preparaba para atacar Austria. El peligro exterior llevó al emperador Carlos V a buscar una postergación del conflicto religioso interno, y para eso convocó a una reunión de la Dieta Imperial. Esta asamblea de nobles, laicos y religiosos se reunió en Espira en 1526 y resolvió, con el consenso del rey Fernando I, enviado por Carlos V, que cada estado deberá vivir, gobernar y crecer como desee y confíe, respondiendo ante Dios y su majestad imperial. Se trataba de una tregua religiosa que suspendía el edicto de Worms, el cual prohibía el luteranismo. Ah, perdón. ¿Dónde está? Ok. No obstante, en 1529, Carlos V volvió a convocar a la Dieta Imperial en Espira, esta vez con intención de dejar sin efecto la tregua de 1526 y restablecer plenamente el edicto de Worms para combatir definitivamente al luteranismo y obligar a los príncipes e imponer el catolicismo en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y lo que ocurrió fue que el 19 de abril, la mayoría de los miembros de la Dieta aprobaron la decisión imperial de revocar la decisión de 1526. Ok. Entonces vamos a ver qué entendemos aquí. Primero nos dice lo siguiente. Dice que las prácticas de la Iglesia Católica se expandió y adquirieron tintes políticos. Entonces, después de 1521, como vemos aquí en la gráfica, de aquí para acá, esto ya empezó a tornarse ya no algo enteramente religioso como era de 1517 y 1521. En ese periodo era estrictamente protestantes contra la doctrina católica, no tenían nada que ver contra el Estado. Pero en 1521 esto ya se torna de un ámbito político. Aquí así que yo le voy a poner a este lado político. Okay. De aquí para adelante, todo el transcurso de la dieta, o sea, esto es más como por aquí, todo ese periodo, ¿ok? Pero luego tenemos 1526. ¿Qué acontece en 1526? ¿Qué evento es? La dieta expira. La dieta de Espira. Y en esta dieta de Espira, ¿qué acontece? ¿Recuerdan? La tregua. Existe una tregua. ¿Quién propone esa tregua? ¿Y de qué ámbito era esa tregua? Religiosa. Exactamente, era una tregua religiosa. En ese aspecto, esta tregua la propone el rey Carlos V. Y déjenme explicarlo. Aquí hay un poquito de historia que quiero explicarles. En este momento, para 1526, el imperio otomano estaba invadiendo el este del imperio germánico. ¿Sí? Ya había conquistado, no, estaba ingresando a Hungría. ¿Ok? Y en esta dieta de Espira de 1526, Carlos V no está presente. Él envía a Fernando I, quien es su hermano de él, a conciliar esto. Entonces, ellos se ven
en vista de que los protestantes están firmes y que no están dispuestos a negociar su fe, ellos se ven forzados a llevar un consenso, o lo que nosotros entendemos hoy como una concesión, un acuerdo, un tratado, una alianza, no una alianza, un tratado se puede decir, para que ellos puedan mantener la paz. ¿Por qué? Porque ellos tenían guerra con el Imperio Otomano y no podían distraerse con asuntos internos del país. Entonces lo que ellos necesitan es una tregua para calmar los asuntos internos del país. Y lo que quiero mostrar es lo siguiente: para Carlos V, lo que era prioridad era enteramente asuntos del Estado para él. Y lo que estaba aconteciendo con la invasión en Hungría era completamente un asunto de Estado y era su prioridad. Así que lo que él hace simplemente, y se llama aquí una tregua religiosa, para que ellos puedan apaciguarse, ya no se levante el pueblo, porque recuerden, acabamos de terminar esa guerra de 1524, la guerra de los campesinos, y fue brutal, mucha gente murieron, mucha gente murieron en esa guerra. Entonces, ellos necesitaban calmarlo para poder hacerle frente al Imperio Otomano. Pero lo interesante es que Carlos V toma como prioridades sus funciones como Estado, o sea, la seguridad del Estado, territorios y esferas de influencia, esa es su prioridad, y no así los asuntos religiosos. Lo que torna 1526 en una victoria para los protestantes, una victoria decisiva. ¿Ok? Y esta victoria provoca tanta rabia para los católicos que ellos empiezan a presionar. Ahora, aquí tenemos que entender, ellos hacen una alianza con los católicos, con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban fondos para financiar la guerra en Hungría contra el Imperio Otomano. Dinero necesitaban, y necesitaban que la Iglesia Católica proveyera subsidios para los combatientes en la guerra. Entonces, eso fue un acuerdo que Carlos V hizo. Entonces, simplemente ellos aquí ahora le proponen como prioridad una tregua con los protestantes, y en esa tregua los protestantes ganan. Pero en la mente de los católicos y de Carlos V, ellos decían, bueno, ellos son de todos los males el menor, y estamos dispuestos a esperar para después hacerle frente con toda fuerza. Primero nos deshacemos nuestro enemigo ahora, que es más fuerte, digamos, el Imperio Otomano. Eso era lo que ellos pensaban. Pero vamos a ver qué se estipuló en esa dieta. ¿Me pueden leer, por favor? No obstante. ¿Mana Matías? Ya. Dice, no obstante, en 1529 Carlos V volvió a convocar a la Dieta Imperial en Espira, esta vez con la intención de dejar sin efectos la tregua de 1526 y restablecer plenamente el edicto de Worms para combatir definitivamente al luteranismo y obligar a los príncipes a imponer el catolicismo en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y lo que ocurrió fue que el 19 de abril la mayoría de los miembros de la Dieta aprobaron la decisión imperial de revocar la decisión de 1526. La siguiente más. A los luteranos se les dijo que tenían que aceptar la decisión de la mayoría, pero la decisión imperial significaba encerrar la reforma luterana dentro de los límites de Sajonia, con el fin de preparar su aniquilación. En ese punto, los príncipes luteranos abandonaron el salón para debatir la posición a adoptar y concluyeron de manera unánime protestar. Rechacemos este decreto, dijeron los príncipes. En asuntos de conciencia, la mayoría no tiene poder. Ok. Entonces vamos a ver lo que acontece aquí. En vista de que esto fue, 1526 representó una derrota para el papado, ellos intentan remediar esta situación. Y lo que ellos piden es que en 1529, la siguiente dieta de Espira que se convoca,
aquí, ellos eliminen el edicto o la concesión, la alianza o el tratado que hicieron en 1526. Ese era el propósito de esta dieta de Espira. ¿Pero qué aconteció? ¿Lograron hacerlo? No, Ok. o sea, sí Solo para dijeron, que tengamos conocimiento. ¿Perdón? no, lo que leí es que sí dictaron que se debería eliminar la tregua y, y que vuelvan al catolicismo todos, ¿no? Pero no aceptaron. Ellos sí trataron de forzar eso, obligar a las personas a que sometieran su libertad de conciencia. Y esta dieta, la de 1529, es la más importante. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban mantenerse firmes. Si ellos, digamos, en 1526, quienes hicieron la concesión fue el Estado. Ellos la propusieron. Pero si aquí ahora los protestantes estuvieran dispuestos a hacer cualquier concesión, porque aquí ya ellos usaron todo cuanto podían para persuadir a los protestantes. Y Elena White dice que hubieron muy buenas protestas, como la seguridad de su vida, de ellos, o muchas otras razones para que ellos pudiesen desistir de las 95 tesis o de la doctrina luterana. Había muy buenas razones, pero si ellos hubiesen entrado a una concesión, todas las reformas, todo el trabajo, todas las vidas que se perdieron o todos los mártires que hubieron, toda la lucha, todo el sacrificio que hubiesen hecho hasta ese momento hubiese sido en vano. Y todo el trabajo que Dios estaba tratando de hacer hubiese sido en vano. Entonces, aquí, para esta dieta de Espira, eran 7 príncipes los que estaban ahí presentes. Y ellos, al igual que en 1521, cuando Lutero se presentó a la dieta de Worms, él antes de responder si él se retractaba, él pidió un día para responder, pero en armonía con su conciencia, porque él estaba lleno de miedos también y necesitaba, él dijo que él quería un día para orar y responder antes de condenar su alma. Entonces se le concedió ese día. Ahora, aquí en la dieta de 1529, ellos también piden que se les diera un día para que puedan pensar si vale la pena entrar en una concesión. Pero como ellos tenían urgencias de complacer a la Iglesia Católica, ellos simplemente le negaron ese día. Entonces lo que ellos hacen es salir de la sesión y ellos se ponen un acuerdo y dicen simplemente rechacemos. Y ellos dicen claramente, en asuntos de conciencia, la mayoría no tiene nada que ver. Este es el principio en el cual se basa la libertad de conciencia. Ni la mayoría ni el Estado tienen nada que ver. ¿Ok? Entonces, ante esa, ellos presentan la siguiente protesta. ¿Alguien lo puede leer? Leo Por favor. dice, su protesta fue la siguiente. Protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, y que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al propuesto decreto en todo aquello que sea contrario a Dios, a su santa palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. Ok, esa fue la protesta que presentaron los príncipes y
Melanchthon, que estaba al frente en 1529. Pero aquí vemos lo siguiente. Carlos V lo único que buscaba no era someter, sino buscar la unidad del imperio. Y pues estaba dividida por un asunto religioso, entonces él necesitaba mediar. Pero para esta fecha, para 1529, Alemania estaba siendo atacada del este, todavía por el Imperio Otomano, y ahora del norte, si no me equivoco, estaba Francia, que venía porque quería como restringir a Carlos V de España, o sea, quería quitarle, no le digo que el país de España, pero como presionarlo como para que él priorizara ese asunto y dejara como que descuidado un poco Alemania. De esta manera la iglesia podía intervenir. Entonces ellos tenían ese asunto, ellos querían simplemente como generar una distracción para Carlos V, porque España era la herencia de su madre y entonces tenía un gran valor emocional para él. De hecho, era el lugar que más le gustaba de todos sus palacios, era donde él quería estar en España. Y entonces, aquí lo que acontece para esta fecha, para que ellos tengan ese conflicto con Francia, es que Francia, a cargo del rey que se llamaba Francisco I. Ellos hacen, sí, Francisco, ellos hacen una alianza, una alianza con la Iglesia Católica que se llama la Liga de Cognac, que fue en Francia, en Francia, sí, esa fue en Francia, fue firmada, pero en esa alianza se unieron Venecia y algunas otras ciudades de Italia, porque en realidad Italia querían o sea, estaba embardada de ese sentimiento de superioridad y no querían que Carlos V tuviera como demasiado poder. Ya parecía que Carlos V era más supremo que la Iglesia Católica y entonces ellos entran en una alianza con Francisco I de Francia para poder aislar a España y crear, digamos, tratar de frenar la hegemonía que tenía Carlos V con ese imperio, con ese estado, con ese país. En esta alianza no entra el rey Enrique VIII de Inglaterra porque él ya estaba como frustrado de tratados donde no le salían bien. Entonces él no entró en esa alianza. Pero en esta alianza de Cognac estaba la Iglesia Católica con Francia y con estos países de Italia, con estas ciudades de Italia. Y lo que ellos Milano hacen... y Florencia. ¿Cuáles, perdón? Milano y Florencia. Es Milano, Florencia, Valencia y Valencia no. perdón, Venecia. Y Era el área Venecia, correcto, Milano, Florencia y el Papa. es, y el Papa Clemente VII, sí. Y lo que quería Francia, el interés de Francia era conquistar Milán. Y entonces ellos simplemente entraron en esa alianza. Entonces el Papa, estando en una alianza con Carlos V, también se alía con Francisco I de Francia en una alianza para ver como de qué lado él puede ganar. Pero lo que empeora la situación es que Francisco poco después entra en una alianza con el Imperio Otomano, con el Sulimán.
para que ellos puedan conquistar Viena y así Francisco entrar a Milán. Y entonces, en esta alianza, se suponía que el Papa tenía que mantenerse al margen porque ya estaba aliado con Carlos V para financiar la guerra contra el Imperio Otomano. Pero lo que él hace es que simpatiza con Francisco y a través de Francisco él también financia al Imperio Otomano. Entonces, en vista de eso fue que Carlos V simplemente dice en la Dieta de Espira de 1529, bueno, que los protestantes no quieren entrar en una alianza, en un acuerdo, eso está muy bien y no se va a forzar. No sé si todavía pueden ver la pantalla mía o no. No. Ok, ahora no. Entonces, como él ya estaba enterado de esa traición, podemos decir, del Papa, eh, em, él simplemente posterga el tratado. Pero nosotros conocemos en la historia que simplemente ellos no consiguieron un acuerdo. ¿Por qué? Porque los protestantes estaban firmes en su postura. Y ellos tenían realmente mucho en riesgo, ¿no? Los protestantes estaban a punto de, si ellos entraban en una concesión, a punto de rechazar, de tirar todo el trabajo de la reforma así, en vano. Entonces, por esta razón también no le fue difícil a Carlos V como que postergar esta dieta de Espira, permitiendo que los asuntos de la religión no sean más discutidos. Y se da, lo que en este artículo se marca es que finalmente dice, a ver si lo pueden leer. Vamos a leer ese donde dice en este contexto. ¿Alguien puede leer? Yo. Dice, en este Gracias. contexto se decidió formular una declaración luterana común, más bien que una simple declaración sajona. De la declaración que había de ser presentada al emperador, las circunstancias sugerían el deseo de recalcar los puntos en que estaban de acuerdo con Roma y no las diferencias que existían con ella. Todos estos factores desempeñaron un papel importante en la determinación del carácter del documento que acaba de preparar Felipe Melanchthon, amigo de Lutero. Los artículos de Schwarzbach llegaron a ser el fundamento principal de la primera parte y los artículos de Torgau llegaron a ser el fundamento de la segunda parte de la Confesión de Habsburgo. Lutero, quien no estuvo presente en Habsburgo, fue consultado por medio de correspondencia, pero se hicieron revisiones y enmiendas aún en vísperas de la presentación oficial al emperador el 25 de junio de 1530, firmada por 7 príncipes y los representantes de las ciudades libres. La confesión inmediatamente logró singular importancia con una declaración pública de fe. Ok, entonces, fíjense que yo quiero marcar una cosa con ustedes en este artículo. Es que los protestantes, en esta conferencia, Carlos V fue el quien dijo, bueno, en vista que ustedes no quieren entrar en un acuerdo, se va a decretar que se termine todos los protestantes y no se hable más, se dicta, se prohíbe esa doctrina luterana y listo. Y él abandona el salón. Y ellos hacen un esfuerzo para hacerlo volver y para hablar. Y entre esos esfuerzos que ellos hacen es suavizar su doctrina. Así que yo quiero que ustedes tomen mucho cuidado de estas cosas porque lo que ellos están diciendo es que básicamente están están a punto de como hacer una concesión. Ellos están a punto de hacer una concesión, porque ellos ¿qué hacen? Disculpa, solo para entender bien, ¿puedes repetir esto? ¿Los príncipes hablan con Carlos? ¿O quién está a punto de hacer una concesión? Los protestantes, los príncipes Ok, y Felipe Melanchthon. Porque dice, todos estos ok. factores desempeñaron un papel importante en la determinación del carácter del documento. Ahorita.
lo que hacen los príncipes es tratar de no enfocarse más en las diferencias con la Iglesia Católica, sino encontrar puntos en común para poder empezar a trabajar desde ahí. Y entre las cosas que ellos hacen es suavizar su doctrina. ¿Me dejo entender? O sea, Sí, gracias. la presión que existía sobre ellos por la actitud imponente de Carlos V, porque primero intentaba hacerlo por fuerza. Después de que falló la persuasión sobre ellos, intentó hacerlo por fuerza. Y entonces existía demasiada presión. Y ellos trataban de, digamos, de conciliar con ellos para que lleguen a un acuerdo y se acabase también esta guerra que tenían de cierta manera. Y ellos dicen que ellos tratan de suavizar la doctrina. Y pero antes de hacerlo, lo discuten bastante con Lutero a través de correspondencia. Y se hacen correcciones porque Lutero no estaba de acuerdo con muchas cosas. Entonces, esto es una cosa que a mí me impactó bastante, que ellos estuvieron como, en cierta manera se puede decir, forzados por las circunstancias a suavizar la doctrina. No sé si lo leíste en el artículo o yo lo salté al otro. Bueno, vamos a ver más adelante eso que ellos dicen que intentan suavizarla. Ok, ¿alguien puede continuar leyendo finalmente? Sí. Finalmente, cabe destacar un aspecto de gran relevancia, la libertad de conciencia. Es decir, lo que se aprecia en todo este proceso histórico es la importancia que le dieron los protestantes a la libertad de conciencia, reconocimiento que no existe ningún poder terrenal que pueda inmiscuirse en aquello tan íntimo de la persona humana. Ok, entonces aquí el autor de este artículo recalca la importancia que tuvieron ellos o que los protestantes y los príncipes le dieron a la libertad de conciencia. Y en otro artículo que yo les voy a compartir para que ustedes lean, el otro autor explica, por ejemplo, que este principio, este derecho que ellos tenían a la libertad de conciencia, se tornó después en el principio o el comienzo de otros derechos de libertad que también tenían que tener. Aquí dice, por ejemplo, la relevancia de la libertad de conciencia subyace en que esta marca el inicio, incluso de todas las otras libertades. Y desde la concepción de la relevancia en que se ejerza la libertad de conciencia, se desprende el ejercicio de otras libertades. Y más adelante él va a explicar como, por ejemplo, una es la libertad de expresión, que incluye el derecho a recibir información e ideas de preferencia, y también a impartirla a los demás. Entonces, esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque al final, si nosotros decimos esto, entonces al final volvemos al concepto de que debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De hecho, aquí fíjense que dice, sin duda alguna, este modo de proceder da cuenta de algo olvidado para la época. La máxima de Jesucristo, quien dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en este caso, los cristianos protestantes habían comprendido que César no podía entrometerse en los asuntos que no le competen. Y de hecho, Carlos V, él cede, de hecho aquí él se como que se retira y se retracta para ocuparse de asuntos de su debida competencia, como la invasión de Hungría.
Y solo para que nosotros veamos por qué es importante la relación de Hungría, es porque el rey de Hungría estaba casado con la hermana de Carlos V. Entonces, la invasión del Imperio Otomano no era una cuestión netamente política o una cuestión de Estado, sino también era una cuestión personal, pues su hermana había perdido, digamos, el esposo a causa de ellas. Entonces vemos por eso que al fin y al cabo él termina siempre como que volviendo a sus funciones, aunque él recibía la presión para poder forzar ese edicto como la Iglesia Católica lo pedía o lo requería. Me Y parece sumamente importante o interesante que ellos comprenden a esa altura que todo el asunto no es un asunto de quién tiene razón a nivel doctrinal, porque eso siempre en las disputas, si, como yo lo entiendo a esas alturas de la historia, todos los concilios donde lucharon quién interpreta correctamente la naturaleza de Jesucristo, el Espíritu Santo, de María, etc. Y ahora los protestantes, si bien tienen otros puntos de vista doctrinales, hacen hincapié en otra cosa y eso es muy importante y eso creo que nos hace más interesante aún para nosotros y nuestra dispensación, ¿no es cierto? exactamente. Y vamos a ver, a medida que estudiamos este capítulo, vamos a ver que la historia de los protestantes no se queda solamente en el año 1529. Ellos llaman a una segunda dieta de Spira en el año 1541, si no me equivoco, o 1544, perdón. Pero dentro de ese periodo existen otras dietas como la de Ratisbonne, donde hay más concesiones, hay más alianzas y ellos tratan de cualquier manera de persuadir a los protestantes a entrar en una concesión, en un pacto con ellos, un acuerdo. Y ellos ellos siempre se fundamentan en este principio, en la de 1529, de cómo ellos resistieron y cómo tienen que defender. De hecho, en este artículo, Lutero dice una frase como: cada quien tiene que ser capaz de defender su fe con su propia vida. Y esto es la experiencia de cada uno. No podemos como evitar, digamos, lo que se venga. Tenemos que hacerle frente a la situación que se venga y tenemos que tener la confianza de que el Señor está con nosotros porque portamos el estandarte de la verdad. Y en base a esto era que lo inspiró a Lutero a escribir ese himno de Castillo Fuerte. Bueno, yo les voy a compartir estos artículos para que ustedes puedan leerlo, no falta mucho. Me gustó bastante este artículo. ¿Por qué? Porque fue escrito el año 2015, el 8 de julio de 2015. Y 2015 pues marca como el comienzo de toda nuestra historia, digamos, crucial, los puntos más cruciales, digamos, del movimiento. Entonces, les voy a compartir este artículo y otro más para que ustedes lo puedan leer y estar un poco más dentro de la historia. Así ya podemos abordar el conflicto de los siglos desde otra perspectiva. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera agregar? Solamente una consulta, que no entendí un poco esa parte de la alianza entre Francisco, Carlos V y el Papa, y después se rompió algo así. Y Ok. Felipe I también, ¿no? De Francia, no sé si estaba ahí o no. Felipe I no, estaba Francisco I. Existe una alianza primero entre el Papa y Carlos V, el emperador Carlos V, para que el Papa pudiera, o sea, para que Carlos V obtuviera del Papa fondos para financiar la guerra y también subsidio para alimentar
a los combatientes, a su ejército, que es alimento, me refiero, ¿sí? Pero a cambio, la Iglesia Católica le había pedido a Carlos V que exterminara la reforma, porque de 1517, cuando empezó la reforma, hasta 1521, no tenía nada que ver el Estado. Era un tema estrictamente con la Iglesia Católica, del pueblo y la Iglesia Católica. Pero después de 1521, con el Edicto de Worms, eso ya se torna en un asunto político debido a ese acuerdo que ellos habían hecho. Antes, la Iglesia Católica no tenía nada que ver con el imperio, digamos, en el sentido personal. No existían relaciones personales entre Clemente V y Carlos V. De hecho, ambos no querían saber el uno del otro, digamos. Pero por eso es que la Iglesia no busca a la Iglesia Católica, no busca, perdón, al Estado hasta 1521, que es cuando, poco después creo que muere Clemente VII. Y recién ya empiezan como que al colocar otro papa, empiezan como que a presionar a la Iglesia Católica porque lo usan, simplemente lo usa el Estado, la Iglesia Católica, para ejercer su voluntad o conseguir lo que quiere. Pero como Carlos V le había dado la victoria, digamos, a la Iglesia Católica al dar ese edicto contra Lutero y la doctrina luterana, entonces ellos pensaban que con eso sería como que suficiente, pero eso simplemente hizo que el pueblo quiera saber más y más de por qué es que esto es tan prohibido, por qué esto es tan malo. Como que el pueblo quedó muy sediento de esa verdad. Y entonces no se vio muy fructífera su victoria, digamos. Lo que hace posible que después de 1521 viene esa guerra de los campesinos donde trae una trágica muerte contra los líderes, especialmente contra los clérigos de la iglesia, que algunos eran licenciosos. Para eso, en vista a ese caos, se convoca la Dieta de Spira de 1526, donde ellos presentan el argumento de que vamos a tratar de conciliar para que el pueblo se calme, se apacigüe y les van a permitir a los estados luteranos, digamos, donde ya se enseña esa doctrina, que vivan de acuerdo a su fe, a su conciencia, a los dictados de su conciencia. Pero esto es algo que no le gusta a la Iglesia Católica, pero entiende que es algo momentáneo para que le puedan hacer frente al Imperio Otomano. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica planea, digamos, convocar a otro concilio, la Dieta de Spira de 1529, pero para esa Dieta de Spira, ellos ven que Carlos V tiene más atención en los asuntos de Hungría. Entonces, lo que hace la Iglesia para asegurar de cierta manera la atención digamos, el trato con Carlos V que se cumpla, ellos entran en una alianza con Francisco I de Francia. En esta alianza, ellos intentan conquistar o aislar, digamos, a España de Carlos V, que básicamente era la fortaleza, se puede decir, de Carlos V. Y al tener España, el objetivo de Francia era conquistar Milán. Y las otras ciudades se le unen porque Italia tiene ese espíritu de superioridad, porque viene pues del Vaticano, son ciudades del Vaticano. Entonces siempre fueron como primeros en todo, digamos, más favorecidos se puede decir. Entonces se le une Venecia y Florencia a esa alianza, se llama la Alianza de Cognac en francés. La Liga de Cognac. La Liga de Cognac, gracias. Sí, pero poco tal vez. después. Dale. Adelante. No, yo quería resumir un poquito ese asunto, pero tú no terminaste. Termina primero. No, después yo ya concluyo con lo de
la última alianza. Yo solamente quería decir que básicamente era para colocar un equilibrio en Italia, porque Carlos V con su tremendo imperio de España y Alemania había conquistado partes de Italia. Y por eso Francia ya se puso en alerta y los italianos se pusieron en alerta y empezaron a hacerse liga para expulsar a Carlos V. No tenían éxito porque Papa jugaba un papel ahí un poco indeciso, pero al mismo tiempo Carlos V tenía interés de terminar la guerra porque estaba el problema de los protestantes en Alemania y estaba el problema de los musulmanes. Entonces él no tenía mucho interés y no tenía tampoco tantas finanzas para luchar en tantas frentes, ¿no es cierto? Eso nomás. Exactamente. Pero después, poco tiempo después de esa alianza de Cognac, Francisco decide aliarse con el Sulimán del Imperio Otomano, para que así él, como que el Imperio Otomano entrase con más fuerza y recibiese apoyo financiero y subsidios. Así Carlos V estaría más enfocado en eso y podían descuidar Milán. Entonces lo que hace Carlos V es simplemente de todos los problemas apaciguarlo, digamos el menor. Y esos eran los protestantes, que simplemente para mantener paz era ir en contra de la Iglesia Católica, porque los protestantes ya mostraron su espíritu guerrero, se puede decir, con la guerra de los campesinos. Entonces sabía que esto podía terminar en un desenlace aún peor. Entonces ellos simplemente deciden mantener el acuerdo de 1526 en vista de que no se logra uno en 1529, hasta un próximo concilio. Pero básicamente ahí fue que después en la Dieta de Augsburgo, ese es el siguiente concilio. En la Dieta de Augsburgo ellos intentan nuevamente persuadirlos para que ellos se retracten de su doctrina, pero terminan simplemente los protestantes presentando su protesta más consolidada todavía. No sé si eso responde a tu pregunta. Ah, sí, está bien. Y al final sí perdió esas ciudades, Carlos V, ¿Qué ciudades? las que buscaba el rey de Francia, Francisco I. No pierde ni eso ni contra el Imperio Otomano tampoco. Ah, okay. El quien pierde es Francia, Sí. pero el Papa hace también una alianza, se entiende nuevamente con Carlos, lo corona. Sí. Pero tampoco es una victoria total porque no tiene, como ya dijimos, no tiene las finanzas, ni el tiempo, ni el enfoque para acabar ahí con todo. Muy bueno, gracias. Sí, yo les voy a mandar ahora los artículos para que ustedes lo puedan leer y les sea más clara la historia, ¿ok? Bueno, si no hay más preguntas, podemos cerrar con la oración. Mana Giovanna, ¿nos acompaña con una oración?